Pues muchas gracias por la presentación, Isabel, y creo que vamos a estar en familia, así que yo creo que al final pues, podemos comentar muchas cosas de esta presentación. Yo lo primero de todo es agradecerle a Agroseguro que confiaran en nosotros para poder participar en este proyecto y ayudar en todo lo que fuera posible para que llegara a buen término al final del mismo. Bueno, en esto pues hemos participado muchísima gente y he intentado realmente hacer un resumen del trabajo que ha supuesto en estos años. Tal como dijo Isabel, realmente se habían propuesto en este proyecto intentar de una situación que era algo desfavorable, como tener una cierta inseguridad y riesgo del futuro, los costes administrativos y operacionales altos, la poca contratación y el alto precio de los seguros, pues llegar a otro escenario donde fuese totalmente lo contrario, gracias a esta herramienta que se estaba construyendo en Beacon. Sobre todo pensando en el sector de los seguros. Muy bien. Para ello, ¿qué es lo que se ha empleado? Pues bueno, se han empleado distintos tipos de satélites, como podéis ver aquí, podéis ver el MODIS, el Sentinel-2, el 1 y distintos tipos de daños contemplados que son los más característicos de las zonas que se recogieron, como es la sequía, como es el pedrisco, las inundaciones, incluso también pusieron la cuestión de fuegos, aunque a nosotros es justo ese, pues no lo contemplábamos tanto. Para todo ello, pues si se llegaba a construir toda esta plataforma con todas estas herramientas detrás, lo que se pretendía es llegar a dar unos servicios que contemplaban el seguimiento del cultivo y poder ver cómo se desarrolla o los posibles daños que pudiera tener. Para eso habían diseñado una herramienta de poder estimar estos daños para dar soporte a las compañías que estuvieran en el sector del seguro agrario. También se habían propuesto que de esta manera podían ver o estimar o reducir todo lo que era fraude. Y por otra parte, el servicio daba también probabilidades sobre el riesgo meteorológico e incluso ellos pensaban que también podíamos diseñar un sistema de alarma temprano para prevenir estos daños. Y yo aquí sobre lo que voy a hablar y en lo que hemos estado como más implicados es justamente en el desarrollo de la estimación de daños. Para ello se contemplaron pues tres casos pilotos y su estimación de daños. Por ejemplo, hubo un caso piloto en Grecia donde realmente donde les interesaba y se enfocaron era en la inundación. Otro caso en Serbia donde se enfocaban sobre todo para el pedrisco. Y el caso español, que en él comentaré un poco más, que sobre todo nos enfocábamos en la sequía. Si bien teníamos claro hacia dónde queríamos ir, la situación de donde cada piloto iba a partir era un poco distinta, porque en el caso de griego, pues resulta que no tenían un histórico disponible. En el caso serbio sí existía algo de histórico recogido de distintas maneras. Y en el caso de España sí que había un histórico que se podía disponerse de él gracias a la base de datos que tenía Agroseguro. Vamos a empezar con el caso griego, sobre todo se centró en la zona de Tesali, ¿vale? Esta zona, ¿qué características tiene? Pues justo esta zona de Tesali es una de las que tiene un 36% de tierra cultivable. ¿Qué es lo que se cultiva aquí? Pues intensamente son cereales de invierno y también otros cultivos de verano, tales como el algodón y el maíz. Todas las parcelas que se utilizaron en este caso piloto
estaban realmente concentradas en dos comarcas agrarias, que era el Cartitza y Larisa. En estos, ¿qué es lo que se cultiva? Sobre todo, digamos que la estrella de estas zonas es el cultivo del algodón. Aproximadamente son 43.396 hectáreas. Muy bien. ¿Cómo se empezó a trabajar en esta zona? Bueno, pues primeramente se eligieron parcelas, se importaron en formatos del shapefiles para poderlas subir de forma masiva a la herramienta. Estas parcelas eran de algodón principalmente y se componía de unas 403 hectáreas. Y también se introdujeron pues 84 parcelas de trigo que representaban unas 222 hectáreas en la localidad de Larisa. En estos, el seguimiento que se ha hecho, pues al no tener histórico, pues se ha empezado realmente a ver la estación de crecimiento de la campaña 2019-2020 y para el algodón fue sobre todo en el 2020. Se tomaron distintos datos sobre las pólizas de seguro y también se hicieron pues el tipo de cultivo, cuándo, la fecha en el que se sembró, se recogió y qué valor también presentaba el seguro agrario que tomaron y sobre todo el aseguramiento que hubo para inundación y para pedrisco. Bueno, para poder hacer estos mapas de cuando hay un evento de inundación, esta plataforma utiliza sobre todo distintos tipos de satélite, tanto datos del SAR como otros datos ópticos que vienen principalmente de los Sentinel. ¿Por qué se utilizaba datos del SAR? Bueno, pues que pues normalmente digamos que cuando hay tormentas y después hay inundaciones, pues todo lo que sea óptico tiene dificultades porque normalmente el terreno va a estar con mucha nubosidad y por lo tanto los ópticos tienen problemas. Pero al utilizar el SAR, pues entonces los datos que no se pueden tomar del óptico, el SAR los complementa muy bien, puesto que lo que utiliza es radar, ¿no? Las imágenes a base de radar. De estos, utilizando uno de los índices, que es el que normalmente se llama Modified Normalized Difference Water Index, pues se estima para ver cuáles son las áreas que realmente están inundadas. Bueno, pues este índice se basa en dos bandas, en el verde y en el SWIR, y bueno, pues se hace la normalización que en teledetección es muy usual y es el ratio entre la diferencia de las dos bandas y la suma de esas dos. El rango de valores que se obtiene pues está comprendido entre -1 y +1. Cuanto más baja es la reflectancia por el agua, pues claro, la banda del SWIR tiene valores más negativos, por lo que este valor, este índice, pues sube. De esta manera, pues se pueden ver dónde están los cuerpos de agua, dónde está el terreno cubierto y se establece un rango a partir del cual se piensa que realmente hay inundación. Con la banda del SAR, pues con la banda de SAR se utilizan otros dos índices que son bastante conocidos y en ellos, pues basados en históricos, se hace también un ratio para normalizar estos índices y sí que tienen algo diferente a lo que vimos anteriormente, y es que necesitan dos momentos. Necesitan un momento que se llama momento de referencia, que es antes de que se produzca el evento, y el momento después del que se ha producido ese evento de inundación. Y con esos dos momentos y sus estadísticos, pues se sacan estos dos índices. ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la campaña del 2019-2020, pues tenemos aquí pues estas 84 parcelas de trigo en la zona de Larisa. También podemos ver aquí los 165, estos puntitos verdes que se están viendo aquí, que son parcelas de algodón.
Y entonces, ¿qué eventos sucedieron? Bueno, pues por ejemplo, cuando hubo el 20 de septiembre del 2020, tuvieron una inundación y este fue el mapa que se obtuvo con la plataforma Beacon. Se están viendo bastante bien, estas zonas de aquí son las que realmente se están inundando. También nos sucedió otro evento, sí, pues otro evento fue un huracán que también creó bastantes tormentas y precipitaciones y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo estos dos índices que vienen del SAR, cómo se está viendo en esta zona y dónde están las parcelas aseguradas. Luego, evidentemente, es una herramienta bastante útil y para la visualización ayuda muchísimo. Aquí también tenemos un cuadro de, dependiendo de estos valores de índices, pues cuál fue el área afectada. Por ejemplo, aquí los que no fueron afectados fue el 90%, pero luego aquí tienen un ranking sobre cuánta área estuvo afectada y qué parcelas, cuántas parcelas se contaron y también una función que estima cuánto daño hubo. Muy bien. Bueno, pues entonces en estas parcelas, con estas especificaciones que se seguían, pues digamos que se tuvo un seguimiento bastante bueno por parte del equipo griego, estuvo, digamos que sí que les ayudó bastante a las compañías de seguro griegas a ir monitorizando todas estas pérdidas. Por ejemplo, aquí fijaros que realmente ya estamos ampliando un poquito más, no solamente esa parte, sino también todo lo que hay de inteligencia sobre predicciones meteorológicas, pues estuvo funcionando bastante bien y aquí se está obteniendo, ¿no?, de una de las parcelas cuáles son los eventos meteorológicos que pudo haber o estuvo en riesgo de haber y también se pueden monitorizar viendo aquí las alertas y aquí viendo las fechas que hay. Muy bien. Otro de los ejemplos que se pueden poner es, por ejemplo, ya a nivel parcela. Aquí estamos viendo una de las ventanas que aparecen en la plataforma Beacon y, por ejemplo, en esta fecha, después de ese evento que hubo inundación, pues cómo se ve esta parcela y cómo se ve esto que está totalmente inundado. Esto sucedió en febrero, ¿no? El 9 de febrero. Pero si dejamos correr el tiempo y seguimos viendo esa parcela, pues vemos como el 28 de marzo ya hay una parte que todavía está inundada, pero otra no. Y después ya, cuando ya ha pasado más tiempo en el siguiente mes, pues ya estamos viendo cómo la parcela está ya no inundada. Luego es otro ejemplo de la buena monitorización que esta herramienta nos puede dar. Vamos ahora al caso de Serbia. En el caso piloto de Serbia, donde nos enfocamos realmente fue en el daño por pedrisco. Para el daño por pedrisco, bueno, pues se utilizaron también sensores SAR de nuevo y se pudo a aplicar distintos índices vegetativos que se sacan del SAR. Sobre todo es el MDPI, que es el Microwave Polarization Difference Index, el que se emplea en este caso utilizando el Sentinel-1. ¿Vale? Para ello, bueno, pues este índice de nuevo es un índice normalizado donde estamos utilizando la intensidad de reflectancia tanto en vertical como vertical y horizontal. Y entonces, bueno, los valores que se pueden conseguir aquí están en un rango de 0 y 1. Al contrario que los otros índices, pues cuanto menor sea este índice, pues significa que la biomasa es mayor y más densa es la vegetación. Bueno, pues se utilizaron estos datos geoespaciales. Aquí tenemos algunos de los datos que tenían ellos de campo y se aplicaron a cultivos como el trigo, el maíz y el sorgo. Bueno, ya hemos dicho que hemos utilizado pues Sentinel-1 y 2. Aquí sí que se introduce un concepto que antes no se había descrito y es que ellos hacen los daños por parcela y por tanto con cualquier índice que estén utilizando intentan hacer también antes y después del evento
un ratio, un porcentaje para saber cuánta porcentaje de parcela ha sido dañada por ese evento. Bueno, pues así, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de antes del daño, de estas dos parcelas que se ven aquí, después del daño, cómo cambia el valor de esos índices utilizados, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacen las diferencias, normalizan y aquí tenemos pues distintos colores de distintas intensidades de daño que hubo. Eh, tenemos que decir que esta metodología siempre se está basando en parcelas y, por tanto, el Sentinel, que tiene una resolución de 10 o 20 metros, hay suficientes píxeles que representan esa parcela como para poder sacar un valor medio y poder tener una estadística solvente sobre ello. Bueno, aquí digamos que si estamos con el maíz o el trigo, pues aquí estuvieron los distintos resultados que se estuvieron sacando sobre todos los modelos aplicados en estimar esos daños. Vale. ¿Qué es lo que se hace para estos modelos? Bueno, pues estos modelos normalmente no utilizan solo una regresión lineal simple, sino que lo que intentan es con distintas informaciones y aplicando metodologías de Machine Learning, como también el SVM o también el Random Forest, todos estos métodos de regresión ya un poquito más sofisticados lo utilizan para poder realmente establecer o estimar mejor entre estos índices que vienen de las imágenes, como también índices que vienen de las bases meteorológicas, para poder tener una estadística de la zona y los daños que se han establecido en esto. Este grupo serbio, pues aquí he puesto la referencia de donde se puede encontrar más información sobre esta metodología. La clasificación de daños pues normalmente se hacen por porcentajes y se suelen estimar pues entre 0 y 10, 10 y 30, es decir, se ponen siempre unos valores que hacen intervalos sobre el porcentaje del daño. ¿Qué tal ha ido estos modelos de estimaciones de daño? Bueno, pues más o menos digamos que son prometedores. Aquí voy a sobre todo a decir que en el maíz se sacaron unos resultados con un de 0,62. Si vemos todos los demás, pues justo el del trigo no salió muy bien, la verdad, pero sí se dieron cuenta de cuál podría haber sido el error en estos modelos. Y el error es que, claro, cuando uno tiene estos índices, hay épocas del cultivo donde sí se pueden aplicar y otras donde el error va a ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el estado de madurez, el estado de madurez o senescencia, pues eso se puede confundir con índices vegetativos bajos y entonces por ahí tenemos una fuente de error en la que están trabajando ahora para reducirlo y poder aumentar mejor los resultados del modelo. En el caso de estudio español, bueno, pues esto se centró sobre todo en los daños por sequía. Entonces, por los daños por sequía, seleccionamos una zona que era conocida por nosotros, por otros proyectos, que estaba justo al lado de Madrid y es en la cuenca del Ceja-Eres-Madaja, ¿no? Dentro de esta cuenca se pueden distinguir tres tramos, el tramo alto, medio y bajo de esa cuenca, y es justamente en la zona media donde se encuentran sobre todo los cultivos de cereales. En estos cultivos de cereales sí que hay un predominio de agricultura de secano, y entonces pues pensamos que ahí podríamos conseguir bastantes parcelas para poder hacer el seguimiento de las mismas con la herramienta Vico. Bueno, esta cuenca está formada por dos provincias, sobre todo de Ávila y Segovia, y se tuvieron en cuenta pues 19 municipios distintos y se siguieron todas aquellas parcelas que presentaban un seguro en cuestiones de pedrisco,
de no germinación, también de helada y de sequía. Muy bien. Realmente utilizamos en este caso el MODIS Terra y el producto que se indica aquí para ir siguiendo y monitorizando el estado de estos cereales de secano que iban a ser pues trigo y cebada. Estas imágenes que se usaron son compuestas de cada 8 días, tienen una resolución espacial de 250 metros, hay un histórico bastante bueno desde el 2001 y realmente se utiliza sobre todo para extraer de aquí el NDVI, que siempre ha sido el más común de todos los índices de vegetación que se han empleado para daños en cultivos. Un NDVI, pues yo ya ni lo defino porque yo creo que todo el mundo lo conoce y aunque siempre existen muchas críticas sobre él, siempre se está usando. Entonces, en la herramienta Beacon lo que se implementó es el cálculo de este índice y una anomalía. Y esta anomalía, ¿cómo se definió? Pues era realmente las diferencias respecto a la media que se tuviera normalmente en ese periodo de tiempo. Si eran de cada 8 días, pues de cada esos 8 días. Bueno, los datos satelitales, pues como hemos dicho, sobre todo era el MODIS el que se estuvo empleando. Teníamos datos desde el 2014, eligiendo a distintas parcelas. Eso sí, quisimos que estas parcelas tuvieran un tamaño mayor a 1 hectárea, puesto que estábamos utilizando un satélite con una resolución de 250 por 250 y tuvimos en cuenta, pues sobre todo, cereales y cebada. Bueno, pues estas parcelas representan un total de 1.342 hectáreas. Y entonces sí se tuvo en cuenta también un poquito la geometría de las parcelas para saber si se podían tener unos datos algo anómalos del índice de vegetación que se pudieran confundir con otras parcelas o con parte de carretera si ese píxel no era puro de esa parcela, representativa de esa parcela. Hicimos el seguimiento, estuvimos observando cómo Ivico nos iba dando alertas sobre cuestiones meteorológicas, cómo iban las parcelas evolucionando, íbamos también viendo todo el seguimiento del cultivo, sobre todo entre los meses de febrero y junio, que son los que más nos interesaban. Entonces, bueno, sobre 2019-2020 ha habido incidencias, pero han sido bajas y esto, bueno, pues resultó en que los datos pues no eran tantos como nosotros queríamos. Pero bueno, por lo menos sí se obtuvieron datos que fueron comprobados luego en campo. Y las pólizas, el valor de las pólizas que representaban pues esas parcelas, pues se ascendía a unos 13.000 euros. Vale. Para tener un mapa un poquito representativo, hemos puesto aquí las distintas parcelas que hubieron en una campaña y en otra, y justo en la zona media de esa cuenca hídrica. Vale. Aquí, bueno, pues aquí hemos puesto para que se vea de nuevo la ventana de Beacon, cómo se selecciona una de las parcelas y cómo hemos ido también intentando ya crear una base de datos donde hemos puesto el tipo de cultivo, cuál era la fecha en la que se había sembrado, la fecha en la que se pensaba ya recolectar, y también hemos ido introduciendo otros datos que permite la plataforma, como el tipo de suelo o su textura, su contenido orgánico, puesto que siempre hemos sabido que el suelo tiene un papel muy importante en todo lo que se está monitorizando y lamentablemente siempre en España la resolución de estos datos siempre ha sido más bien pobre. Aquí también vemos cómo están las fechas y aquí cómo nos está diciendo cómo ha ido el tiempo con sus temperaturas y también si ha habido precipitaciones o no. Muy bien. Otra de los servicios que tiene esta plataforma es que se ha incorporado a nuestra petición de que cuando uno selecciona una parcela, por ejemplo, y en una determinada zona, pues que se puedan bajar automáticamente
a una hoja o en texto o en una hoja de cálculo, se puedan bajar toda la información que se tenga de esa parcela. Esto lo hace que sea muy compatible con que se traspase información a otras bases de datos. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, pues una de estas parcelas. Hemos puesto una tabla donde aparecen aquí los meses y aquí esos primeros 8 días, segundo, tercero, 4, 8 días. De esta manera, lo que tenemos es una serie temporal que empieza aquí en noviembre, iría así hacia abajo para ir leyendo columna a columna cómo ha seguido monitorizando Beacon. Cuando vemos que aquí no hay ninguno de los colores, es que justo en esa fecha pues hubo nubes o algún imprevisto y entonces pues no tenemos datos de ahí, ¿vale? Aquí lo que sí podemos ver es el ejemplo de cómo va evolucionando la anomalía del NDVI, de cómo va hacia arriba. Es que está mejor que la media en esa época. Cuando son negativos los valores, pues es que el cultivo va mal. Por ejemplo, aquí en abril, este pase de abril a mayo, pues está viendo la evolución que ha tenido esa anomalía de NDVI. Bueno, se hicieron distintas métricas para ver qué correlación existía entre el daño por sequía y estas anomalías, pero no siempre fueron lo buenas que hubiéramos querido. Entonces esto nos hizo pensar qué es lo que estaba sucediendo. También se hicieron funciones para evaluar el rendimiento o la pérdida que podían haber en las producciones. Digamos que de todos los tipos de cuantificación de daño, todos los tipos de modelos, han habido algunos que sí, digamos, su R, su correlación, pues ha empezado a ser significativa, pero claro, hemos obtenido valores pues de 0,587 en un buen caso, o también aquí destacar un 0,63, pero nosotros queríamos algo más y que se elevara un poquito más, y esto nos hizo ver que existían algunos problemas. ¿Qué problemas empezamos a ver en los datos que se iban sacando? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de las anomalías, de repente empezamos a ver que parcelas que estaban dañadas o no dañadas, de repente mirábamos en la gráfica cómo había sido la anomalía del NDVI y se parecía mucho. O podríamos decir, bueno, es que esta anomalía, a lo mejor es que esa definición de anomalía no nos sirve. Pero claro, si tomamos el NDVI no siendo anomalía, sino su valor original, pues veíamos que sí, que era prácticamente muchas veces igual. Entonces, claro, ¿esto por qué ha sucedido? Bueno, nosotros necesitamos siempre históricos grandes, ¿no? Entonces, cuando uno se coge, todo esto son históricos sobre parcelas, entonces, claro, se tiene que tener en cuenta que una parcela, al coger un histórico, en esa parcela se ha podido sembrar todos los años trigo, cebada u otras cosas. Y eso, claro, pues eso no se tiene el historial. O también, digamos que cuando hay barbecho, pues eso tampoco se tiene el historial. Claro, si nosotros sacamos esas series temporales y hacemos esas estadísticas, pues eso puede estar incluyendo errores en esos cálculos. Luego eso hay que corregirlo. También se estuvo haciendo, aunque no tuvimos suficientes casos, estimaciones sobre el daño por pedrisco. Y sí que hubo parcelas que la verdad que cuando hicimos y vimos, estimamos con este método de Beacon el daño, sí digamos que se correspondían bastante bien, pero lamentablemente pues no teníamos el suficiente número de casos para tener una estadística robusta para evaluar si era bueno o no el modelo que estábamos intentando elaborar. Sí que hubieron algunos daños por pedrisco, pero aunque, como he dicho, no el suficiente número de casos para el 2021.
¿Qué es lo que sucedió también? Aunque fuese muy bueno para los agricultores, pero para nosotros pues no fue tan bien porque justo los años en los que hemos estado monitorizando y, y asegurándonos, yendo a campos sobre los resultados, pues justo han sido unos años buenos. Por ejemplo, en el 2021 pues se han sacado el 114% de producción en trigo y también el 115% en cebada. Luego, bueno, me alegro por los agricultores, pero nosotros pues no nos vino del todo bien. Eh, Como he dicho antes, pues en estas reuniones con Beacon sí hemos ido diciendo las cosas que habíamos observado, buenas y malas, y por supuesto con esto del NDVI y su anomalía respecto a la sequía, pues claro, ver la alta variabilidad, tanto temporal como espacial, que siempre presenta nuestra península ibérica, en el que la secuencia de cultivos, pues la plataforma en principio no la ha tenido en cuenta y sí que deben de poder habilitar alguna herramienta para poder saber qué años o no se deben de incluir en esa serie histórica, o también pues rotaciones o los periodos de barbecho que se tienen para así cuando se elabore esa estadística no incurrir en los errores que se incurrieron anteriormente. También estaría bien hacer digamos, un índice combinado entre el NDVI y la precipitación. Y después también, pues sí estuvimos viendo que en la zona donde estábamos estudiando, pues según en qué tipo de suelos, ese NDVI normalmente era más alto o no. Bueno, nuestra experiencia utilizando la herramienta, bueno, pues personalmente pues nos gustó mucho porque era bastante fácil de utilizar. Digamos que la pantalla estaba bastante bien diseñada y era fácil de encontrar las utilidades que tenía. Sí utilizamos muchísimo pues la cuestión de el forecast del clima que se esperaba, que la verdad es que funcionaba bastante bien. Sí estuvimos siguiendo lo de las estimaciones de daño, tanto por pedrisco como por sequía, para poder elaborar los datos, y la bajada de datos fue muy fácil. Vimos otros índices que también, aunque no utilizamos, pero sí los estuvimos observando a ver si tenían un comportamiento pues lógico, como biomasa, clorofila, el Leaf Area Index. Digamos que todo nos gustó, pero lo que menos utilizamos, claro, para nuestros casos, pues fueron la cuestión sobre el índice sobre peligro de fuego. El índice de inundación, pues no, normalmente en esta zona no tenemos inundación, y luego sí hay una serie de utilidades sobre estos smart contracts que son parte de esa herramienta Vinco que nosotros pues no utilizamos. ¿Qué conclusiones hemos sacado ya para terminar esta charla de todo el trabajo que hemos hecho? Bueno, pues que estas herramientas que se están elaborando ahora ponen realmente en valor toda esa información que tenemos de las observaciones de la Tierra y que están ahí disponibles y que están potenciando, y totalmente de acuerdo con esto de potenciarlas porque nos da una serie de datos que nos pueden ayudar muchísimo para el seguimiento de los cultivos. El forecast meteorológico y la probabilidad de riesgo en sequía meteorológica, etcétera, pues la verdad que es que en esta plataforma funciona bastante bien. La estimación de daños, bueno, pues sobre todo para nosotros, claro, aunque ponían varias ahí, sí queríamos que se centraran sobre todo en sequía y pedrisco, que son las grandes protagonistas en esta zona para cereales de secano. ¿Qué es lo que resulta? Bueno, pues sí que estas estimaciones tienen que ser mejoradas. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a una estimación que sea tan buena como la que está utilizando Agroseguros ahora mismo, de ir con un perito al campo, pues claro, el 0,62 que habíamos obtenido, eso tiene que mejorar para poder conseguir un ajuste tan bueno como el personal del perito en el campo. En las estimaciones, bueno, pues también necesitan ser mejoradas por el mismo motivo.
Desde luego sí que consideramos que esta plataforma Beacon es una herramienta que puede realmente ayudar al sistema de seguros agrarios y, y sobre los smart contracts, bueno, pues actualmente no se utiliza en el sistema de agroseguro español. De todas maneras, hemos visto que sí que pueden ser importantes, sobre todo cuando no se tienen históricos o países con economías emergentes que no tienen históricos, empezar a tener un sistema como el Smart Contract sí que les puede venir muy bien. Y bueno, pues con esto yo tan solo agradeceros que un viernes a esta hora y seguramente con la semana que habéis tenido, pues estéis aquí escuchándome. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Por ahora no hay preguntas. No te preocupes. Pero sí, a mí me gustaría a mí me gusta mucho, yo no, sabes que de esto tampoco sé mucho, pero sí que me gustaría que dijeses, ¿tú crees que tiene potencial para otros productos, como, o sea, para otras producciones, vamos, como más de cultivos permanentes, y para otros tipos de riesgos, como pues la helada, por ejemplo? ¿Qué piensas? Yo creo que ¿Qué potencial sí tiene? Vamos. yo creo que es, hombre, siempre hay que ver el potencial que se tiene, ¿no? Y el potencial también al mismo tiempo, a lo largo del tiempo, pues hay que ir diseñando productos. Pero hay que comenzar y yo creo que sí que tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más satélites, cada vez con mejor resolución espacial, temporal, de todo, ¿no? Entonces va a llegar un momento que sí que sean no solamente útiles para monitorizar, sino también para estimar, para hacer ya unas primeras estimaciones de daños, etcétera. Incluso, bueno, el Banco Mundial ya hace normalmente estimaciones sobre qué producción se espera. Sabemos que hay una cierta incertidumbre porque hay un cierto error ahí, pero eso con el tiempo yo creo que se va a reducir ese error y vamos a aproximarnos a los valores reales muchísimo. Pero para eso pues hay que estar todos los días y todos los años trabajando y mejorando para llegar a ese punto. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿alguien se anima? ¿Alguna pregunta? A ver, Carlos, sí. Bueno, muchas gracias, Ana, muy interesante. Yo tengo realmente es una pregunta, un pequeño detalle. Es decir, cuando has dicho que hay una observación antes y después y sobre eso se da como un porcentaje de daño, realmente, ¿qué es la consideración de después? Porque hay en algunos casos que ha habido problemas con el seguro, digamos, convencional, sí, de que, pueden decir que ha habido un daño parcial a un cultivo, pero luego realmente el agricultor se ha encontrado que la cosecha final no estaba, realmente ha sido un perjuicio mucho mayor que el que consideró inicialmente el seguro. Claro. Entonces, quería saber esa temporalidad, cómo lo habéis considerado, vale. qué seguimiento hay. Sí. Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Pues mira, en el caso que yo estoy hablando con los serbios, es que realmente el después era casi antes de la cosecha. El después era casi después. Para nuestro caso, nosotros sí teníamos que esperar realmente a que el perito fuera y estimara, y teniendo ya una campaña ya completa, Agroseguro ya nos pasaba la información de ese perito. Entonces, chequeábamos esa fecha de peritaje con la fecha que más o menos, porque claro, no es exacto, que más o menos la fecha de esa imagen. Y así es como lo consideramos. Pero sí es verdad que es muy bonita tu pregunta porque, claro, cómo combinar lo que normalmente las prácticas de peritaje con qué fechas escoges tú para calcular ese daño en la imagen. Sí. Totalmente de acuerdo que hay que darle también un poquito más vueltas según qué cultivo estemos monitorizando. Muchas gracias, Ana. ¿Alguna otra pregunta? Antonio Sá te aplaude mucho, pero... Antonio. Pues no parece que haya más preguntas. No te preocupes. Les has dejado a todos, nos has dejado a todos atónitos. Pues no, yo creo que... Está muy clarito. Muy clarito.
Muy clarito, Sí. muy clarito. Hombre, yo sé que todavía hay que trabajar mucho. La verdad, pues todavía hay que trabajar mucho, pero hay que ponerse ya. No, a mí siempre me da mucha pena cuando siempre vemos las dificultades y dijimos, uff, qué difícil es. Y de repente hay otros países que se meten a ello y a los 5 años te sacan algo, algo que encima te venden a ti. Entonces, ¿y por qué no lo hemos hecho nosotros? ¿Por qué no hemos confiado en nosotros mismos y que esto se podía solucionar, ¿sabes? Entonces, pues, por eso siempre digo, sí, yo veo los errores, veo las dificultades, pero hay que empezar. Muy bien. Bueno, pues Ana, deja de compartir y así, ya que no hay más preguntas, pues los participantes que quieran pueden habilitar sus cámaras y su micrófono y aplaudirte. Vale, oye, dejar de, y digo, ¿dónde? Dejar de, eso es, dejar de. Bueno, pues algunos... Yo tan solo quiero agradecer también ya de manera personal a Mario y a Elsa, porque nos han ayudado mucho y han estado pendientes de que todo más o menos pudiera ir rodando y siempre han aportado también su conocimiento en todas las reuniones que hemos tenido. Y también a David, que ha hecho una labor excelente, siguiendo y calculando, recalculando, y sobre todo cuando venían los errores y los griegos decían que si lo habíamos hecho mal, pues sale ahí otra vez mirando y mirando a ver qué pasaba. Muy bien. Así que también mi aplauso para Mario, Elsa y David. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y fenomenal. Ha estado muy bien. Adiós. Muy bien. Venga. Gracias. Muchas gracias, Ana. Venga. Vale. Buen fin de a todo el mundo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.